Zapata. Corresponde hablar ahora con un hombre con una experiencia política larga que asociamos sobre todo con la organización de la Marcha de los Cuatro Suyos hace 22 años, pero después de eso fue ministro de Vivienda y regresó a un gabinete ministerial con Pedro Pablo Kuczynski hace poco más de 5 años. Estoy hablando de Carlos Bruce Montes de Oca. Señor Bruce, buenos días, muchas gracias por estar con nosotros en RPP. Buenos días, Fernanda, ¿cómo estás? ¿Qué es lo que le parece a usted importante subrayar de los acontecimientos de los últimos días que nos haya podido escapar del radar y que usted quiera advertirnos sobre su importancia? Bueno, dos cosas. Básicamente, primero, el que hayamos podido superar este incidente de manera institucional y democrática. Y todavía falta ver quiénes son los responsables y el castigo que les corresponderá. Pero lo segundo es el reto que tenemos por delante, que no es una situación para nada fácil. Estábamos todos contentos de que haya habido una transición dentro del ámbito democrático, pero el gobierno de la presidenta Dina Boluarte no es un gobierno muy sólido, un gobierno más bien bastante débil, alguien que no ha sido elegida como presidenta de la República por voto popular, fue elegida en la plancha como vicepresidenta, pero no como presidenta, que tiene el descontento de los sectores de izquierda y ultraizquierda que han perdido pues el poder, y que por lo tanto le van a mover el bote todo lo que pueda. Y tampoco tiene el apoyo militante de los demás sectores. Todo el mundo la está escuchando, están conversando con ella, la están apoyando, pero al primer error que se cometa, ella no va a tener aliados que la vayan a defender a capa y espada. Así que su gobierno tiene muy poco margen de error, quizás ninguno, y dependiendo de, por ejemplo, la conformación del gabinete, que seguramente lo sabremos en las siguientes horas, y de las primeras acciones que este gobierno tome, es si ella ganará legitimidad o no, para que ella pueda durar 3 años como es su pretensión. Bueno, pero entre tanto ha matizado, ya ha dicho que se podría ir a elecciones anticipadas y se está generando un consenso aparentemente en torno a eso. Nos lo acaba de decir también el señor José Williams, hacer algunas reformas constitucionales y otras electorales para poder ir a elecciones en mejores condiciones que las que se llevaron a cabo el año pasado. Mira, eso es lo correcto decir hoy en día. Yo no sé si el Congreso esté dispuesto a dar ese paso de manera sincera. Hemos visto que el Congreso ha sido muy renuente a reconocer que muchos congresistas tendrían que irse a su casa y renunciar a 3 años de estar en sus funciones. Ojalá maduren y se den cuenta que es la mejor salida institucional para el Perú. No es posible que tengamos un Congreso en funciones donde se sabe que una gran cantidad, no sé si serán 5, 10, 15 o 20 congresistas, han sido corrompidos, digamos la palabra, para que sus votos sirvan de blindaje al presidente que ya no está en funciones. De acuerdo. Permítame, señor Bruce, por favor, así. Ir a una pausa. Estamos rigurosos a esta hora. Retomamos con este tema de la corrupción, porque usted ha sido ministro de un sector clave para eso. Vamos a la pausa. Son las 9:48. Estamos conversando con el excongresista y exministro Carlos Bruce, al que había orientado su análisis de lo sucedido del miércoles al tema de la corrupción. Como usted ha sido ministro de un sector por el que ha pasado buena parte de la corrupción, es decir, la construcción, sobre todo esos dos ministerios, ¿no? Vivienda por una parte, transporte de comunicaciones por otra, lo hemos visto con el gobierno de Pedro Castillo, pero también con los anteriores. ¿Qué podemos hacer, señor Bruce? Ahora usted comienza una nueva etapa de su vida pública como alcalde de Surco, y también se dice que hay mucha corrupción en algunas municipalidades, con la zonificación, con las licencias para construir, con los permisos que se dan por una cosa y otra. ¿Qué se puede hacer de manera que adaptemos el régimen de la contratación con el Estado sin profundizar las brechas por donde los corruptos entran? Fíjate, el primer paso que uno tiene que dar es reclutar buenos técnicos.
técnicos eficientes y honestos, con ética. Estas personas les tienes que pagar bien. Lamentablemente en los últimos años ha habido un criterio en la administración pública de ir limitando lo que uno le puede pagar al funcionario público, y eso es una gran limitación. En el caso, por ejemplo, del sector vivienda, hasta hace un año o año y medio atrás todavía habían buenos técnicos en el sector. Hoy se han ido todos, y con los que he podido conversar, ninguno está dispuesto a regresar porque se han colocado con mejores ingresos en el sector privado. Y ese es un gran problema, ¿no? Tenemos que buscar buenos técnicos. Fíjese, en el caso de los municipios, al gerente municipal, que es el gerente general del municipio, en el caso del Surco, que es uno de los municipios con más alto presupuesto en el país, solo le puedo pagar pues, algo así como 12.000 soles mensuales de remuneración. Claro, 12.000 es un montón comparado con lo que gana un maestro, es cierto, pero es muy poco para poder reclutar a un buen técnico que tenga ética, que sea correcto, para sacar esta institución adelante. Entonces, ¿cómo va a hacer usted, dado que ha mencionado ese ejemplo preciso, cómo va a resolver ese problema? Estamos en eso. Yo he logrado reclutar a una persona que ya ha sido gerente municipal antes, que está dispuesto a tener un ingreso reducido con el ánimo de tener la satisfacción de sacar un municipio adelante. No es fácil conseguir personas así, pero esa es la limitación. Entonces, ¿cómo pretendemos tener instituciones públicas eficientes y honestas si no les pagamos bien a quienes dirigen esas instituciones públicas? Entonces, es algo que tenemos que romper. Todo esto empezó un poco con el gobierno de Alan García, que ustedes se acuerdan que redujo los sueldos las remuneraciones, de los altos funcionarios. Entonces, eso ha sido un grave error. Y creo que tenemos que rectificar ese error, por lo menos para ciertos puestos y con requisitos muy claros y muy estrictos. Las personas tienen que tener una cantidad de preparación teórica, una cantidad de años de ejercicio profesional y con logros que pueda exhibir. Una vez que alguien califica eso, se le pueda pagar de esta manera. Solo así podemos tener un sector público eficiente y honesto. De acuerdo. Permítame que le haga una pregunta sobre otro tema vinculado, que tiene que ver con la situación de quienes hasta hace 3 días fueron ministros de Pedro Castillo. Porque usted ha pasado por una experiencia similar, la de haber colaborado con un presidente como Alejandro Toledo, del cual poco a poco fue descubriéndose que también era un corrupto. Es la razón por la cual se halla en la situación judicial en la que está. Entonces usted toma distancia lentamente y descubre con el paso de los años cuán grave era la corrupción en su funcionamiento mental. ¿Cómo juzga, desde el punto de vista de esa experiencia y lo difícil que es, quien ha participado en la marcha de los 4 suyos, quien ha luchado para que caiga un sistema corrupto como el de Fujimori, descubrir que lo ha hecho junto a alguien que era parecido al anterior? Pues estamos en una situación agravada en menos tiempo con Pedro Castillo. Y resulta que ningún ministro sabía nada. Nadie sabía nada de lo que ese señor hacía. Todos firmaron un acta del Consejo de Ministros unos días antes y sobre el discurso nadie sabía nada. ¿Cómo vive usted, cómo reacciona cuando es testigo de esta situación tan penosa? Efectivamente, diría yo traumático, esa es la palabra. Descubrir que habían pasado cosas de las cuales uno no tenía idea. En el caso del presidente Toledo, debo señalar que a él se le descubren estos actos de corrupción 5 o 6 años después que dejó de ser presidente. Se descubre cuando revienta lo de Odebrecht, que repito, eso ha sido en el año 2012, por ahí, y él dejó de ser presidente en el 2006. Hasta que él concluyó su mandato no había ni una señal que nos llevara a una prueba fehaciente de que había habido esos actos de corrupción. Cosa distinta es cuando, en el caso del gobierno de Castillo, uno ve a un presidente que todo el día hostiga a la prensa,
se niega a declarar, a rendir cuentas ante la ciudadanía como debe ser todo servidor público, nombra altos funcionarios del Estado con prontuarios inaceptables, trata de apañar actos de corrupción alrededor de su círculo más íntimo, se niega a colaborar con la justicia, es decir, una cantidad de señales clarísimas que te llevan a pensar que en efecto no era un gobierno transparente ni que respetara las normas democráticas. Ahí sí es imperdonable, porque todas las señales estaban ahí. Hoy día los funcionarios, exfuncionarios del gobierno dicen, me voy porque lo que hizo el día miércoles va contra mis principios democráticos. Bueno, ¿y dónde estaban tus principios democráticos cuando atacaba a la prensa, cuando se negaba a declarar, cuando nombraba a gente acusada de asesinato como ministros de Estado? Ahí tus principios no valían. O sea, las señales en el caso de Castillo eran muy claras, a diferencia de otros que nos hemos demorado en descubrir qué cosas habían pasado. ¿Qué se debe hacer ahora cuando haya un gobierno? Estamos ante un Estado en el cual hay decenas de miles de funcionarios nombrados como favor político o para tener presencia ahí o para hacer negociados. Simplemente prefectos y subprefectos. Son más de 2.000. ¿Cómo se puede hacer para poner al Estado peruano al servicio de una gestión pública eficiente y de la lucha contra la corrupción? Tenemos que poner requisitos para que la gente ingrese al sector público, sobre todo cuando son puestos de responsabilidad. No cualquiera puede ejercer un cargo público, porque eso, además de ser un honor, es una grandísima responsabilidad, porque tus decisiones van a influir en la vida de miles o millones de personas. Entonces tienes que tener preparación, tienes que tener experiencia, tienes que tener una serie de requisitos para poder ingresar. Y por supuesto se te tiene que pagar bien. Eso es un ahorro tonto, el pretenderle pagarle mal a funcionarios públicos. Entonces hay que ser muy estricto en estos requisitos y sobre todo, Fernando, diseñar procesos dentro de la administración pública que no lleven a situaciones de corrupción. Y me explico. Cuando nosotros hicimos los programas Mi Vivienda, que hay implícito un bono que el Estado tiene que dar, me acuerdo que la primera propuesta fue, bueno, el bono lo vamos a entregar abajo en el piso del ministerio, en una ventanilla donde la gente hace cola y presenta sus formularios y ahí damos bonos, escogemos a quién le damos el bono. Yo me acuerdo que en ese momento me opuse, dije, ¿ahí qué va a pasar? Va a pasar 1, 2, 3 meses hasta que se descubre que el que está en esa ventanilla le está dando bonos a sus correligionarios, a sus familiares o a gente de su entorno. Entonces, o a los que pagan coimas. Exacto. Entonces dijimos, démosle otra vuelta. Y empezamos a pensar, dijimos, ok, se nos ha ocurrido una idea. Nadie viene al Ministerio de Vivienda, nadie tiene que pedirle nada al Estado. Las familias postulan a su crédito dentro del sistema Mi Vivienda y una vez que el banco le aprueba el crédito, en ese crédito ya está el bono. Entonces ya no tiene que ser un trámite más, ya en el otorgamiento del bono no interviene el ministro, el viceministro, ningún funcionario público. De acuerdo. La gente de esa manera tiene un subsidio transparente. Para evitar que nos gane el tiempo, señor Bruce, quería preguntarle ya no sobre el Estado, sino sobre los partidos políticos, porque usted tiene también experiencia en la construcción y en la disolución de un partido. Todos recordamos lo que pasó con Perú Posible, ¿no? Que en su momento era el grupo parlamentario mayoritario. ¿Qué se debe hacer para que los partidos políticos no oscilen entre una entelequia vacía o un hiperreglamentarismo que margina a los mejores que no tienen dinero? Yo soy de la opinión que hay que dejar de estar reglamentando a los partidos políticos, porque creo que por ahí no va la solución. Yo creo que la solución va por construir grandes líneas de pensamiento a las cuales se adherirán los partidos políticos y, por ejemplo, dejar que pasen a segunda vuelta, no 2, 4, los 4 más votados candidatos, y en la segunda vuelta que se vote a los candidatos al Congreso, se vote también en segunda vuelta. Entonces en el Perú tendremos 4 grandes líneas de pensamiento, y de esos 4 el que tenga más votos salió presidente. Entonces tendremos 4 grandes bancadas, que es fácil, con las cuales, no digo que es fácil, es más práctico poder trabajar en el Congreso para generar consensos. Estarán representadas 4 líneas de pensamiento importantes dentro del legislativo. Habrá un presidente que tendrá una bancada
de cierto tamaño que le permitirá gobernabilidad, y que al final cada agrupación tenga cierta libertad para escoger a sus candidatos, como existe en la mayor cantidad de partidos del mundo. Entonces, hay que buscar una solución por ahí, basadas en líneas de pensamiento más que en partidos, que son eventuales sociedades que pueden constituirse como pueden liquidarse. Pregunta final, señor Carlos Bruch. Si es que la señora Boluarte lo convocara para pedirle su opinión, no para hacerlo ministro, porque usted será alcalde de Surco, hay 300.000 peruanos que han votado ahí y que quieren tener un alcalde, naturalmente. ¿Qué le diría usted como consejo más urgente y más apremiante? Primero, que medite bien sus decisiones. Ella no tiene margen de error, no puede equivocarse. Segundo, que busque, es mejor que se demore un día más o dos, pero que busque a los más indicados para cada sector. La forma como esté conformado su gabinete es lo que nos va a dar la idea a todos de cómo va a ser su gobierno. Y yo prefiero que se demore un día o dos y que haga un buen gabinete antes de hacerlo juramentar apresuradamente. Bueno, se nos dice que va a ser juramentado entre el partido de las 10 de la mañana y el de las 2 de la tarde. El margen de tiempo es ahí relativamente estrecho. Muchas gracias, señor Carlos Bruch Montes de Oca, alcalde electo de Surco, ex congresista y ex ministro, que ha resumido su experiencia de varias décadas en la política en beneficio del nuevo escenario al que hemos entrado después de la captura del aprendiz dictador Pedro Castillo. Muchas gracias.